Hola a todos, en este vídeo voy a explicar cómo usar las preguntas tipo close. En principio suele decir que es bastante complicado y la gente pues, que no le gusta mucho la informática no suele utilizarlo, pero realmente es el tipo más amplio en el que me permite combinar tanto preguntas numéricas como elección múltiple y como de respuesta corta en una misma pregunta, y además pueden estar unas relacionadas con la otra, con lo cual es bastante amplio y he encontrado un editor de este tipo de preguntas en el que es muy sencillo crearlas, ¿vale? Entonces también las he introducido dentro de la aplicación Fastest Plugin y os voy a explicar cómo se puede trabajar con ellas. Bueno, lo primero de todo, como siempre, abrimos la aplicación y nos vamos a datos generales. Una vez en datos generales ya sí está activa en el menú desplegable la opción de preguntas de tipo de preguntas close, con lo cual la seleccionamos y nos vamos al formulario de ese tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Una vez que estamos aquí, pues aquí realmente la pregunta es, este formulario es muy sencillo, solamente tiene una pantalla donde introducir datos, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, lo que puede ser un poco más complicado es los datos que hay que introducir, o lo que tiene fama de complicado es los datos a introducir. Entonces, bueno, he encontrado un editor HTML para este tipo de preguntas que puede facilitar mucho la vida, y aún así aquí tenemos distintas opciones para poder hacerlo nosotros sin necesidad del editor, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicar cómo se introduciría el editor, se usaría el editor HTML, que además este botón está accesible en todos los tipos de formularios para que, aunque no queramos insertar preguntas de tipo close, sí podemos utilizar el formulario, el HTML, para escribir las preguntas o los enunciados pues con todo el formato que esto me permite, sin tener que estar escribiendo el código HTML, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí el editor, ya lo he pinchando en el enlace se abre automáticamente esto, y lo que mejor que recomiendo es borrar esto del tirón. ¿Cómo sabemos? Mucho cuidado aquí con esto, porque este es lo que nosotros vemos, pero detrás de esto hay mucho código que nosotros no conocemos, ¿no? Si pinchamos en este botón HTML, pues no solo vemos eso, sino todos los códigos que tiene para generar ese formato. Entonces yo lo que recomiendo es primero borrar todo, comprobar que está limpio, que no hay nada, y entonces ya podríamos empezar a introducir. Entonces yo quiero, por ejemplo, yo quiero generar una pregunta. Como hemos dicho, tiene preguntas tipo elección múltiple, numéricas y de respuesta corta. Entonces yo quiero, por ejemplo, decir de qué color es el caballo blanco de Santiago, ¿vale? Y entonces yo quiero que me salga un menú desplegable, ¿de acuerdo? Entonces este es el botón del editor de quiz, de close, ¿vale? Entonces pincho encima y, como veis aquí, no voy a tener que insertar los datos, la programación, sino aquí insertando los datos me va a salir automáticamente el código que tengo que introducir. Entonces, en primer lugar puedo elegir respuesta corta obligando que la mayúscula esté bien escrita. Cuando necesitamos sean nombres propios y queremos que coincidan la respuesta corta, las palabras que tiene que escribir, con las mayúsculas, que estén bien escritas, cuando es imprescindible. Luego esto es el menú desplegable en línea con el texto, y luego menú desplegable, o sea, botones, o sea, la opción múltiple con el menú desplegable, y eso es una opción múltiple con botones en posición vertical, y esto es opción múltiple con botones en opción horizontal, y esto es una respuesta numérica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos respuesta corta, los menú desplegables, opción múltiple, bien con menú desplegable o con botones, y luego la numérica. Entonces lo primero que todo queremos es un menú desplegable, ¿eh? Entonces, en línea con el texto, pues ponemos este de aquí y yo ya tengo aquí puestas de pruebas que he hecho las distintas opciones de qué color es el caballo blanco de Santiago. Aquí escribo blanco, negro, marrón, y aquí marco cuál es la correcta, si blanco, negro o marrón en este caso, y aquí puedo escribir la retroalimentación, ¿vale? Si yo en estas quiero que reste puntos, pues puedo poner -50, ¿de acuerdo? Y -50. Si aparece el color beige y pues quisiéramos poner que el blanco y el beige, bueno, el beige se puede considerar y no sé qué, pues podría ponerle como +50, ¿no? Podría ponerle alguna puntuación, si alguna, bueno, eso ya, como vosotros sabéis, que se pueden configurar los cuestionarios. Y aquí puedo añadir más respuestas. Entonces, en el formulario de opción múltiple de Fastest Plugin tengo hasta 6 posibles respuestas. Si yo ya quiero utilizar más respuestas, me vendría a la opción close y aquí añadiría todo lo que yo quisiera, ¿vale? Si no quiero añadir nada más, pues simplemente no las pongo y ya está, ¿vale? Aquí puedo poner, como veíamos, beige,
como hemos hecho en otras ocasiones. Veis, negro, marrón bueno, y gris, ¿no? Son distintas opciones, ¿no? Y aquí ponemos la puntuación, o puedo no poner nada tampoco, si quiero. ¿Vale? Entonces, control C, control V y control V. Le doy a insertar y el programa este me incluye directamente todo. Este es el código que va a necesitar Moodle para poder interpretar esta pregunta. Vale, entonces, y ahora, después de, por un lado he metido una de multi-choice. Sí, decir que eso, que hemos metido una multi-choice normal. Si quisiéramos, luego en el Fastest Plugin vamos a ver las opciones. Aquí en Fastest Plugin tenemos en opción múltiple, tenemos la información de los códigos. Tenemos primero lo que es la pregunta, o sea, los puntos, no hemos dicho qué puntos, no hemos dicho lo de los puntos, ahora lo digo, el tipo de pregunta y datos de la respuesta. Si luego, o sea, aquí es un poco la información por si no nos acordamos. Si luego yo quiero, en el tema de opción múltiple, yo quiero que se barajen las respuestas, tengo que ponerle una S. Si quiero que sean botones verticales o horizontales, una H. Entonces, este es el código multi-choice, es el código genérico, y luego si quiero ponerlo abreviado, puedo poner MC, MCS, para decir que quiero que se barajen las respuestas, MCV es para que me aparezcan los botones en vertical y se barajen las respuestas, o MCV sin que se barajen, etcétera, ¿vale? Entonces todos estos códigos también podría cambiarlos. El editor este HTML, bueno, aquí están los distintos códigos para todo. Este de aquí no me ha dado la opción de que se barajen las respuestas, ¿vale? Con lo cual, lo único yo aquí, si esto quisiera que se barajaran las respuestas, podría poner MCS, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver luego en la aplicación. Entonces, aquí ya he metido de qué color es el caballo blanco de Santiago, una elección múltiple. Ahora puedo decir una numérica, cuántas patas tiene un caballo, y entonces, bueno, meto una numérica, me meto multi-choice y digo una respuesta numérica. Aquí es lo que he dicho antes, la puntuación esta es la que tiene cada una de las respuestas. Entonces yo, en un problema genérico, puede que una de las respuestas quiera darle yo más peso que a las otras, entonces lo utilizo, cambio este número. Si en total el problema entero tiene cinco posibles respuestas de opción múltiple, de numérica, o todas de lo mismo, pero son 5 y cada una quiero que valga 1, pues le pongo 1. Si hay una que le quiero dar más peso, pues voy cambiando el valor en función de la importancia de la pregunta. Entonces, en las respuestas, ¿cuántas patas tiene un caballo? Digo 4. Tolerancia, en ese caso no puedo decir que haya ninguna tolerancia, no puedo decir que tiene ni 5 ni 3, ¿de acuerdo? Entonces, si fuera un valor que pudiera tener un poco de margen, lo podría poner aquí en la tolerancia, y luego, bueno, digo que esa es la respuesta correcta. Puedo poner aquí 3, si alguien me responde 3, le digo que 3 no tiene, ¿vale? Y si me dicen 5, pues lo mismo, ¿vale? O sea, que puedo también restar, ¿vale? Eso ya como cada uno quiera configurar su pregunta. Lo metemos aquí y ya esta aplicación o esta página pues me inserta directamente el código. Todo este es el código y yo ya no me lo tengo que saber porque esta aplicación me lo ha rellenado completamente. Y luego hemos metido una de elección múltiple, una numérica, y ahora nos quedaría una de respuesta corta, ¿vale? Pues podríamos poner ¿cuál es la capital de la comunidad autónoma andaluza? ¿Vale? Y entonces yo, pues aquí pongo respuesta corta. Entonces en respuestas cortas, selecciono aquí respuesta corta con mayúscula, que tenga sensibilidad, que no me escriban Sevilla en minúscula, y yo puedo poner, ni siquiera tengo por qué ponerlo Madrid, la pongo como incorrecta, la correcta va a ser esta. Aquí pongo Sevilla, aquí pongo Jaén, ¿vale? Y entonces en Madrid puedo penalizar y en Jaén también puedo penalizar, ¿vale? Y bueno, y aquí el feedback, ¿no? Puedo decir muy bien o puedo decir debes estudiar más. Debes leer bien o estudiar más, o lo que queráis poner,
¿de acuerdo? Entonces ya tengo en una respuesta corta con sensibilidad de las mayúsculas y escribo las respuestas correctas. Puedo añadir tantos campos como quiera, pero no, en ese caso no necesito más. Le doy a insertar y el código para todo esto es este de aquí. Con lo cual yo ya tengo hecho mi problema con 3 cosas distintas. Recordamos, son 3 distintas. Si el problema en total yo quiero que valga 5 puntos, pues entonces a lo mejor esta de la comunidad autónoma solo me pesa poco, o la del tema de las patas del caballo pesa menos, y estas otras le doy 2 puntos, ¿vale? Entonces esta va a valer 2 puntos sobre la suma del total, ¿vale? Esta va a valer 1 y eso vale 2. Entonces 2 más 2, 4 y 1, 5. Eso va 2 sobre 5, 1 sobre 5 y 2 sobre 5. Si el alumno acierta todo, tendrá los 5 puntos completos de este ejercicio, tendrá la puntuación completa, el 100% del ejercicio. Y si no, pues se calcula automáticamente la diferencia, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Copiamos esto y nos lo llevamos a la aplicación? No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque aquí detrás de esto hay código. Por ejemplo, si yo quiero poner esto en negrita y quiero poner todo esta pregunta en un color especial, ¿vale? Los enunciados de las preguntas los quiero poner en un color diferente. Si yo copio todo esto directamente a la aplicación, me va a copiar solo el texto. Y además puedo tener dentro códigos raros que no sé lo que me va a hacer. Entonces, si no he metido ningún tipo de formato ni nada, sí puedo copiarlo y pegarlo automáticamente. Pero si he querido meter algún tipo de formato, pues, y además a esto otro no se le debe meter formato. Nunca metáis formato aquí dentro, ¿vale? Entonces, es recomendable más copiarlo desde aquí del HTML y además comprobar que por aquí en medio, entre los corchetes, no se nos ha colado nada raro, que eso lo vamos a comprobar sino también en la aplicación. Entonces, puedo seleccionar todo esto y copiar y pegar, o si la pregunta es muy larga, con las teclas Control A se selecciona automáticamente, con Control C lo copio, me vengo a la aplicación, pincho, voy a borrar esta pregunta, pincho F2 o pincho 2 veces, digo Control V y ya se me ha copiado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí aparecen códigos que no entendéis bien, pero todos estos códigos son para el tema de la negrita, pero esto el Moodle lo va a coger muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si yo tengo esa pregunta, le doy a guardar preguntas, y digo ok, ¿vale? Guardo una pregunta con este valor y se me ha guardado como la pregunta 802. Una vez hecho esto, bueno, pues ya realmente sabemos y vemos que no es tan difícil utilizar el código. Cierro aquí y puedo hacer todas las preguntas que yo quiera. Una vez que he hecho esto, me vengo a la aplicación, ya la he grabado, esto puedo cerrarlo o seguir trabajando con ello, insertando más. Entonces ahora yo esta aplicación podría decir, bueno, veis que aquí se ha rellenado lo que es correcto bien y o sea, aquí realmente se puede ver el código. Si no queréis verlo, no os preocupéis, porque simplemente volviendo a pinchar, escribís los datos y volvéis a insertarlo, el que no le guste trabajar con todo esto. Entonces, bueno, una vez que ya estamos aquí, ya la hemos grabado, pues ya podríamos irnos y exportar las preguntas. Pero yo ahora quiero haceros otro ejemplo, ¿vale? Y ahora voy a haceros el ejemplo de lo que yo tenía aquí antes de o sea, para que veáis que esto sirve para todo tipo de asignaturas y todo tipo de estudios, ¿vale? Ya tengo preparado aquí ya un ejemplo sobre la generación del 98. Bueno, realmente me vengo aquí al banco de preguntas y aquí tendría que decir atención a la lectura, ¿no? Por ejemplo, porque eso, cultura. Bueno, atención a la lectura. Os recuerdo que aquí todo lo que yo cambie aquí, esta es mi base de datos, todo lo que yo cambie aquí se me va a quedar bien cambiado, bien modificado en la base de datos, en el formulario. Lo que yo vaya cambiando aquí, si no le doy a guardar, no se guarda. O sea que cualquier modificación, os recuerdo que hay que hacerla desde aquí. Y aquí hay un dato que se me ha olvidado comentaros, y es este botón de aquí. Todo anterior lo tenemos en las menús anteriores, pero este de aquí no. ¿Esto qué significa? Esto lo que me va a hacer es que todas las respuestas cortas que tenga la pregunta van a tener el mismo ancho, de manera
que no puede, o sea, a veces lo que nos pasa con las respuestas cortas o con los números es que el alumno, si ve que es muy chiquitito, pues ve que es una palabra pequeña y entonces se guía más por el tamaño del hueco que le deja el cuestionario que por el conocimiento. Entonces, si tiene duda entre una pregunta que es larga y otra corta y tiene un espacio corto, pues entonces en vez de responder por conocimiento, responde por lógica, que en este caso por una lógica que no es de conocimiento, sino una lógica de hueco, de espacios. Entonces, esta opción de aquí podemos poner distintos anchos, en función del ancho que pongamos, será luego el hueco que quede en la pregunta. Lo vamos a ver luego en un ejemplo. Entonces, bueno, aquí yo ya he borrado la pregunta, pero la tenía aquí preparada para no tener que estar otra vez escribiéndola, y os voy a mostrar cómo esto sirve hasta para tema de literatura, por ejemplo. Entonces aquí digo, he querido generar una pregunta en la que digo, ¿cuál de los siguientes autores pertenece a la generación del 98? Luego, como veis aquí, ya está todo el código de la opción múltiple, multi-choice S, MCS, de opción múltiple. Luego dice en qué año nació, una numérica, y en qué ciudad nació, una respuesta corta, short answer, con la C de que es obligatorio de que la mayúscula la entienda, y la respuesta. Entonces, claro, esto yo puedo escribirlas una a una, buscándome los autores, buscándome voy a desactivar esto, buscando los autores, buscando la generación, buscando el año y todo eso, o me puedo crear una pequeña base de datos y generar aquí variable. Yo, si esto le doy a grabar, pues grabo una pregunta y ya está. Pero ¿qué es lo que he hecho aquí? Como veis, ya estoy pinchando encima y ya tengo aquí datos, como hemos visto en otros ejemplos. ¿Qué he hecho yo? Pues le doy aquí a activar y me he puesto, por un lado, los años de las generaciones 98 y 27. Estos son datos, ¿vale? Luego, dos autores de la generación del 98 y dos autores de la generación del 27, con sus años de nacimiento, ¿vale? Yo necesito la generación, el autor, el año en que nació y la ciudad en que nació. Luego las ciudades las tengo aquí puestas, ¿vale? No está con un orden, lo he ido haciendo poco a poco, pero bueno, esto si os organizáis y sabéis más o menos dónde rellenáis las casillas, lo podréis hacer. Entonces, si yo aquí pongo el de la generación del 98, pongo dos autores, yo quiero que aleatoriamente cambie entre un autor u otro. Entonces yo aquí, lo que hemos visto en otros vídeos, con la función indirecto y aleatorio, yo digo que aleatoriamente entre las casillas 20 y 21, la casilla de 20 y 21 me coja uno de estos dos valores, y según el que coincida, aquí me tiene que poner, si este es este nombre, me pone este año, y si no, el otro. Aquí es un condicional y aquí es un indirecto y un aleatorio. Entonces, con esto ya tengo que para la generación del 98 sale un autor aleatorio, y para la generación del 27 hago lo mismo y sale un autor y su año aleatorio. Y ahora yo digo, bueno, va a ser, para que sea aleatorio entre uno y otro, digo, o sea, ¿cuál sería el código? Aquí escribo cuál sería el código, que se lo puedo preparar con esto de aquí, lo preparo aquí tan tranquilamente, y luego simplemente, como siempre, edito y meto los códigos por en medio y pongo, este sería el código cuando aleatoriamente toque la generación del 98, y este sería el código cuando aleatoriamente toque la generación del 27. ¿Vale? Esto es una forma de configurarlo y ya cada uno puede configurarlo como quiera. Entonces tengo por un lado autor aleatorio, la generación, y luego ya incluso la ciudad, ¿vale? Entonces tengo aquí las 4 ciudades de donde han nacido cada uno de estos autores, y aquí, dependiendo de el año, el autor que corresponda, que eso ya lo tengo aquí abajo, pues me cogerá la ciudad. Entonces, aquí al final del todo, que pues, o sea, lo he puesto un poco por organizarme. Ya os digo que aquí cada uno se organiza como quiera. Y también tiene que ver si le compensa, tiene suficientes valores para que sea aleatorio, o prefiere hacerlo a mano, ¿vale? Esto podríais hacerlo a mano, cambiar los datos a mano o no. Entonces, en este caso, yo he puesto que sea un indirecto entre y valor aleatorio entre datos 1 y 2, ¿vale? Entonces, aquí es donde me va a salir si es 98 o si es 27. Y aquí, pues si es 98 o es 27, en función del que sea, me cogerá esta función o esta otra. Después, el año, pues en función del nombre que haya salido, cogerá el año correspondiente, y aquí, en función del año correspondiente, me pone la fórmula que hay que incluir en el año. ¿Vale? Todo esto lo podría escribir aquí dentro, pero yo no quiero que esto se me líe mucho. Si no me quedan casillas de estas, pues sí puedo complicar un poquito más las fórmulas aquí dentro, ¿vale? Pero bueno, el caso es que yo he cogido
dos generaciones, dos autores para cada generación. He hecho aleatorio cada uno de los autores y en función de la generación que me coja el autor correspondiente, el año y la fórmula. Entonces aquí, ¿qué he dicho? Pues lo primero de todo, escribo, como os digo siempre, escribir uno de los ejercicios a mano, o sea, una pregunta entera normal. Y luego os metéis encima, pincháis en la casilla dos veces. Si alguien, esto también podéis moverlo, podéis mover eso de aquí y agrandarlo si lo queréis ver mejor, ¿vale? Cuando tengáis muchas preguntas lo podéis agrandar un momento y luego volverlo a posición normal. Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es la pregunta? Bueno, escribo todo, lo pongo entre comillas, el igual, y donde los datos que yo quiera cambiar, pues voy diciendo el dato 16 es este de aquí, o sea, ¿cuál de los siguientes pertenece a la generación esta? El dato 32 es este de aquí, que es la fórmula del que hemos sacado con la HTML de internet, con la aplicación. Luego, ¿en qué año nació? Cogemos el año en que nació, que es el dato 31. No cogemos el año, sino la fórmula para la respuesta corta. Y luego, ¿en qué ciudad nació? Pues lo mismo, cogemos la 12. Entonces, como veis aquí realmente, esto es muy sencillo porque todas las fórmulas las he puesto aquí. Si no tengo aquí casilla suficiente, pues esta fórmula, en vez de hacer referencia aquí al dato 12, donde pongo el dato 12, la otra opción es coger todo esto y meterlo dentro del dato de aquí, ¿vale? Y en vez del dato 12 pongo esto mismo y me va a funcionar igual. Bueno, cuidado, hay que quitar el igual, ¿de acuerdo? Pero todo esto ya lo va a coger bien. Va a funcionar exactamente igual. ¿Qué es lo que sucede? Que así tengo más lío y no lo veo bien, pero eso cuando conviene hacerlo, cuando me quede sin casillas suficientes aquí. Mientras tanto, sí recomiendo pues que todas las fórmulas que podáis introducir aquí no las metáis dentro de ese dato. Entonces ya una vez que he creado la pregunta, compruebo que haya hecho bien, digo la generación del 98, me sale como correcto Antonio Machado, además pongo multichoice S para que no siempre salga Antonio Machado arriba del todo, sino que se van a barajar. Eso lo hace ya Moodle, ¿vale? Y luego las respuestas incorrectas son Pedro o Adriano, efectivamente. Antonio Machado es del 98 y estos dos no son. Luego, ¿en qué año nació Antonio Machado? Antonio Machado 1875 como la correcta, muy bien. ¿Y en qué ciudad nació? Nació en Sevilla, ¿vale? Pues tengo la Sevilla como la correcta. Si yo ahora le doy a otro aleatorio, me sale en vez de Antonio Machado Miguel de Unamuno con sus datos. Si le doy a otro aleatorio, si hago que cambie, le doy a generación del 27, me sale Pedro Salinas con su año y con su esto. Entonces, bueno, esto lo he puesto un poco para que veáis un ejemplo de algo que no tiene por qué ser numérico ni de matemáticas, que cualquier titulación, filosofía, geografía, bueno, medicina, química, por supuesto las de ciencias, todas las que tengan números y eso pueden usarse, pero que veáis que yo como ingeniero industrial pues también pienso que esto lo podéis utilizar todos los profesores que tengáis ganas de hacer muchas preguntas sin tener que... Hay que aprender un poquito, eso sí, hay que aprender por lo menos 3 o 4 funciones de Excel que os pueden ayudar muchísimo para esto y para otras muchas cosas más. Bueno, pues una vez que ya meto todo, yo si quiero puedo desactivar esto, desactivarlo simplemente no lo veo, sigue estando ahí los datos, ¿vale? Pues simplemente para que no me moleste, o lo puedo dejar activo, eso como queráis. Y luego, pues ya ¿qué es lo que hago ahora? Ahora lo que hago es guardar las preguntas. Yo hasta ahora he guardado la anterior, la 802, que era la del tema del caballo blanco, y no he guardado más. Les doy a guardar preguntas, se va para guardar la 803 y dice, ¿has usado datos variables y quiere guardar de una vez? Sí. Entonces, en vez de una sola pregunta, le voy a decir que me haga, voy a decirle 15, porque aquí como se me van a repetir muchas porque tengo pocas variables, al no ser números, los números sí, y entre digo muchos rangos sí, pero aquí al ser tengo pocas variables, pues se pueden repetir muchas, ¿no? Pero vamos, voy a ponerle, en este caso voy a ponerle solo 5 para que no tarde mucho, o sí, le voy a poner 15, ¿vale? Pongo 15, le doy a aceptar y como veis aquí está la 802. La 803 es la que me ha dicho, me tengo que llegar hasta la 818, va a grabarme 15 preguntas en un momento. Entonces nada, está trabajando la aplicación y
ya dice a 817, ¿vale? Una menos. Y dice, ¿quieres conservar los datos anteriores? Sí. Voy a conservarlos sobre todo porque voy a comprobar que todo esté bien, ¿vale? Entonces me vengo al banco de datos y veo que en la generación del 98 ya tengo la pregunta 803. La primera que se me ha grabado es generación del 27 con Adriano, la segunda generación del 27 con Pedro Salinas, la otra generación del 98 con Antonio Machado. Esta ya la tengo, la puedo borrar si quiero. Esta, la del 98 con Miguel de Unamuno, y esta Miguel de Unamuno ya la tengo, con lo cual ya todas, en principio aquí había pocas variables, ¿de acuerdo? Lo he puesto con pocos ejemplos para no liarnos mucho, ya todas las demás sobran, ¿no? Podemos borrarlas o no borrarlas, ya eso como queramos. Yo sí os recomiendo que las borréis si podéis. Y nos quedaríamos con estas de aquí. Esto es movernos como en cualquier fichero Excel, dentro de las celdas que me deja de proteger. Cuidado con no cambiar cosas raras, pero en principio, bueno, ya tengo aquí mis preguntas. Tengo una de cada, ¿de acuerdo? Adriano del Valle, Pedro, Antonio Machado y Miguel de Unamuno. Vale, pues ya este es mi banco de preguntas, me voy al formulario, veo que efectivamente ya solo tengo hasta la 806. Si quisiera empezar una cosa totalmente distinta, pincho aquí en borrar variables y se me borra todo. Si voy a hacerlo con las mismas fórmulas, pero en vez de Miguel cambiando estos nombres, pues me acuerdo cuál, o sea, además solamente no me tengo que acordar, pincho aquí y miro si esto era un nombre o una fórmula, y cambiando los nombres pues puedo hacer más preguntas. Entonces ya toda la configuración la tengo hecha, y entonces ahora en vez de con con estos dos autores del 98 y estos dos del 27, me pongo otros 4 autores, 2 de cada generación, y vuelvo a generar otras preguntas rellenando los datos de cada uno de ellos. Ya tengo las fórmulas para hacer muchas preguntas diferentes con todos estos autores. Entonces, bueno, pues aquí hemos invertido un poquito de tiempo. Yo siempre le llamo invertir tiempo, y hay que ver cuándo conviene y cuándo no, cuándo compensa y cuándo no. Entonces hemos invertido un tiempo en hacer esto. Y una cosa, aquí hemos dicho la numérica con un valor de aquí, pero es que el valor del año es un año concreto, pero el valor de aquí podría poner yo también como un valor numérico y que sea una cuenta. Entonces todo lo que es valor numérico también puede ser una fórmula, y que me lo coja aquí el valor, en vez de un año escrito a mano, sino una fórmula que sea una multiplicación, una división, raíces cuadradas, todas las fórmulas que me permita introducir Excel, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya he metido todos los datos, y ahora quiero exportarlas a Moodle, ¿vale? La 801 no recuerdo cuál era, pero bueno, voy a exportarla también. Entonces digo, bueno, todas las preguntas que tengo las voy a exportar a Moodle. Estoy trabajando en un Mac, no, voy a trabajar solo con los tipo cloud, ¿vale? Se genera el archivo. Ahora me pide la carpeta en la que lo quiero guardar, ¿de acuerdo? Este es el archivo recomendado, le digo que lo quiero conservar. Se ha creado el archivo con este nombre, busco el archivo, me vengo a Moodle, tengo ya aquí abierto el curso de prueba, y digo, bueno, me vengo aquí al archivo. A mí me gusta más arrastrarlo, archivo de Moodle, este es el archivo. Me vengo aquí en banco de preguntas, esto ya es lo de siempre, importar formato HTML, me vengo aquí, importo las preguntas close, y se me han generado. Si he hecho algo mal, aquí me dará un error. Entonces, las primeras veces recomiendo que lo hagáis una prueba de cosas sencillas, y cuando ya tengáis cogido el truco, pues ya os ponéis a hacer muchos bancos de preguntas. Como veis, no me ha dado ningún error y me ha cogido las 6 preguntas. Le doy a continuar, y ahora vamos a ver una vista previa. Hemos dicho, bueno, esta prueba no me acuerdo lo que ponía antes, atención a la lectura, es el del caballo blanco que hemos visto, vista previa, y vemos, está todo en azul, tal y como habíamos puesto en el editor, los distintos colores para seleccionar. Aquí no teníamos puesta la opción de que barajara, con lo cual siempre me va a aparecer el blanco. Luego, cuántas patas tiene un caballo, y luego de qué comunidad es la capital. Cuál es la capital de la Comunidad Autónoma Andaluza. Entonces voy a decir rellenar con las respuestas correctas, y estas son las respuestas correctas. Todavía no lo voy a enviar y terminar, sino voy a poner, en vez de 4, voy a poner 5, y Sevilla voy a ponerlo en minúscula.
Entonces digo enviar y terminar, y Sevilla me lo ha dicho como incorrecta porque había dicho que tenía que ser obligatoriamente, si estuviera en mayúsculas, que la cogiera bien. El 4 evidentemente era un 5, y además incluso pues me puede restar puntos, ¿no? Y aquí, como veis, te había dado hasta 2 puntos, un punto y 2 puntos, ¿no? Aquí veis, he acertado una de las 5 de las 3 respuestas que tiene 2 puntos, y me dice que tengo 2 puntos sobre 5, porque esta que valía un punto y esta que valía 2 puntos las he fallado, ¿vale? Entonces solamente me ha acertado eso. Si ahora mismo vamos a uno de los autores, vista previa, aquí que tenemos, ¿cuál de los siguientes autores pertenece a la generación del 27? ¿En qué año nació? Y en qué ciudad nació, ¿vale? Entonces incluso si lo pongo así, pues me va a decir enviar y terminar, y me va a decir que son incorrectas. Puntúa 0 sobre 3. Aquí no había cambiado la puntuación. Si quisiéramos cambiar la puntuación, recordemos que lo teníamos aquí, acordaros, es este número de aquí, el 1, este 1 y este 1. Entonces, bueno, pues eso no debemos olvidarlo, que puede pesar, puede ser más importante una de las preguntas que las otras, y quiero darle más peso. Si pruebo con otro, vista previa, aquí salen todos, ¿lo veis? Y además fijaros lo que os he dicho antes, tanto el año como la ciudad en la que nació tienen el mismo ancho. Esto es gracias a que he metido un código que encontré también en internet, en el que si le pongo un ancho estándar, o sea, según el ancho que yo ponga aquí, me va a crear la pregunta, y ese código no viene en esta pregunta, no nos va a liar, eso está interno en la aplicación. Entonces, según el ancho que yo le ponga aquí, me va a crear todas las preguntas de ese banco de preguntas con ese ancho. Así ya no, si es Bilbao, si es Sevilla, si la respuesta correcta es una con un nombre más corto o más largo, me da igual, porque siempre va a salir el mismo ancho. Entonces voy a decir rellenar con las respuestas correctas, y bueno, aquí sale la respuesta. ¿Veis? Aquí se ha barajado, no es la primera la correcta, porque si le había puesto la S del multichoice de que barajara. Aquí tenemos el año, que si yo lo pongo mal, como no le había dicho margen, yo puedo decirle, bueno, si se equivoca un año arriba o un año abajo, no pasa nada. Entonces ahí tendría yo que ponerle en la tolerancia, como habíamos dicho, este valor de aquí, que es la tolerancia, justo a continuación del número, 2 puntos y la tolerancia, ahí pongo qué margen de error le doy. Todas las explicaciones de los códigos las tenéis aquí, para que el que quiera tenga un poquito más de curiosidad, pues pueda bichear y todo eso. Y además también tenéis, si queréis trabajar, voy a borrar esto, y si quiero trabajar con opción múltiple y no quiero trabajar con el Moodle Editor o no me funciona en ese momento, o no tengo internet, pues también aquí tengo la información, le doy a aceptar, y aquí me dice una opción para opción múltiple, y también se me ha olvidado comentar que también hay opción múltiple de varias respuestas correctas, que en vez de MC de multichoice es MR de multiresponse, ¿vale? De respuestas múltiples. Entonces, bueno, puedo decir, y control C, le doy a aceptar, y entonces aquí le doy a control V y tengo el código. Entonces tengo la puntuación, el código, que le pongo la S si quiero que además se barajen las respuestas. Ahora no es MC, si pongo una R en vez de una C, lo que hace es que sean varias posibles respuestas correctas, entonces cuidado, que esa es la diferencia. Luego, cuánto vale la primera respuesta, que es la respuesta correcta, y luego la retroalimentación, y aquí a continuación este símbolo es el que separa una pregunta de otra. Luego pongo la penalización o la puntuación por las respuestas siguientes, la respuesta 2 y la retroalimentación 2, y a esto puedo copiar y pegarlo y escribir tantas respuestas como quiera. Vale, aquí ya esto sí es ilimitado, así como en el formato de esta aplicación para respuestas, para la multichoice, la opción múltiple, tengo hasta 6 posibles respuestas. Si alguien quiere hacer un multichoice de muchas más, pues puede utilizar este tipo de preguntas y no va a tener problema. Lo mismo para respuestas cortas o paranuméricas, aquí ya podemos, esto sí que es ilimitado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo aquí escribo esto y ya tengo mi código. Que quiero además meter una de respuesta corta, pues pincho aquí, me sale el código automático, control C, pincho aquí, con alt enter entro en un salto, control V, y tengo ya el código de short answer,
respuesta corta, y lo mismo, puntuación, la respuesta 1, la respuesta 2, y si luego además quiero una numérica también, pues también puedo utilizarlo desde aquí. ¿Vale? O sea que os he puesto el enlace al editor de Moodle para aquellos que no queráis para nada saber nada del código, y aquellos que sí que tengáis un poquito más de soltura y queráis manejaros, pues bueno, pues aquí tenéis directamente, copiáis el código y solo cambiáis. Cuidado con estos puntos, que son importantes. No podéis poner también comillas por aquí en medio, o sea, hay que tener mucho cuidado y seguir bien este tipo de formato. Pero con esto vamos a grabar esta pregunta para ver cómo queda. Vale, voy a guardar la pregunta, solo una, la 807, y la vamos a exportar. Un segundo. Me voy a datos generales y voy a pinchar solo en la 807. Vale, solo quiero exportar en Moodle la 807. No estoy trabajando con un Mac, solo quiero la cloud. Vale, la pregunta, el nombre para la pregunta es la 807. Vale, entonces ahora me vengo a Moodle, cierro aquí, me meto en importar HTML, me meto aquí, se me ha generado la nueva, subo la 807. Bueno, aquí hay algo que he metido mal, ¿vale? Entonces ya no me lo admite. Vamos a ver, he ido muy rápido, no me he fijado en lo que he hecho y no me ha reconocido bien la pregunta. ¿Vale? Aquí he copiado y pegado muchas veces esto, y a lo mejor la misma respuesta y no puede ser, no sé aquí. Voy a borrar un momentito, voy a dejar esto como estaba, en una sola. Aquí hay que tener cuidado, el símbolo este es muy importante porque el símbolo es el que separa las preguntas, y quizá como he puesto las respuestas exactamente lo mismo, o he puesto demasiadas. Yo creo que no. No sé ahora mismo cuál es el motivo, pero bueno, voy a borrarlo a ver si esta otra sí me la admite. Simplemente esto, ¿vale? El código. Voy a poner aquí el salto de párrafo, ¿vale? Para que, si no os acordáis del código, tenemos aquí salto de línea, salto de línea o salto de párrafo, lo copiamos ahí. Lo podéis poner ahí, salto de párrafo o salto de línea. Párrafo es un salto más grande y salto de línea es menor. Entonces entiendo que este sí debe ir bien. Vamos a guardarla. Guardar pregunta. Bueno, ahí tenía que haberle dicho que no, pero bueno, la 808. Datos generales. Voy a decir que me exporte la 808 solo. Exportar a Moodle. Bueno, 807 tendría que haberla borrado porque ya hemos visto que va mal. ¿Vale? Pero bueno. Entonces me vengo a Moodle, digo importar y me traigo la 808, importar. Bueno, hay algo que no está cogiendo bien el archivo de Moodle. Vamos a... En principio, pues debería estar todo correcto. Bueno, lo miraré a ver dónde está el fallo, pero vamos, en principio, por eso quiero también que os acostumbréis, hagáis primero una prueba para ver dónde puede estar los posibles fallos. Pero bueno, en principio no tiene mucha pinta de que esto no ande bien. Ya miraré el error, pero vamos, como habéis visto, sí que ha funcionado con las anteriores porque lo he hecho aquí en directo y ha funcionado. ¿De acuerdo? De hecho, la tenía aquí preparada para asegurarme que no tenía ningún error. Bueno, pues con esto yo creo que hemos visto un buen repaso de las tipo close. Usar todos los que no tengáis muchas ganas de meteros en lo que es la programación. Puede ser MRS. Esperaros a ver, opción múltiple. MRS, sí, MRS está bien. Answer está bien. Y numerical está bien. Bueno, pues no sé ahora mismo dónde puede estar el fallo. ¿De acuerdo? Voy a hacer, bueno, no voy a hacer más pruebas porque si no os voy a liar. Pero bueno, en principio
debería funcionar. Si encuentro el fallo, pues ya lo comunicaré, pero bueno, no. Ah, ya sé dónde está el fallo, que esto no pueden ser, no pueden ser, esto no pueden ser textos, tiene que ser un número, ¿vale? 10, aquí voy a darle, perdóname, efectivamente, mucho cuidado con eso, ¿vale? Pues es importante, menos mal que me he dado cuenta. Aquí voy a poner 15, o sea, me estoy inventando los números, no estoy preguntando nada, ¿vale? Y aquí voy a poner tolerancia cero. Entonces, ahora ya sí que va, ahora sí que debe funcionar. Voy a guardar la pregunta, sí, sí. Bueno, una pregunta es la 809. Voy a datos generales, voy a exportar solo la 809, exportar a Moodle. Aceptar, no quiero cambiarlo, ese número me gusta. Y ahora ya me meto en internet, me meto en el campus virtual, importar XML y importar y ya ha funcionado, ¿vale? Me alegro mucho de haber hecho la prueba porque no he caído en la cuenta de deciros eso, que era muy importante en la numérica, como bien dice, tiene que ser numérica, ¿vale? Entonces, bueno, no sé dónde se me ha metido, estoy en las close, en novelas, no sé en qué, un segundo, dentro de literatura, novelas, tipo literatura, novelas, literatura, la 809, perdón, sí está aquí. Es que como sigo poniendo generación del 97, vista previa, y aquí no escribe nada, daros cuenta la diferencia que ya no he escrito nada porque en el texto no había escrito nada, simplemente he hecho el ejemplo. Esta pregunta es de opción múltiple, pero que puedo seleccionar más de una respuesta correcta. Una de estas es numérica y la otra es texto, pero tendríamos que haber puesto alguna pregunta. Vamos a decir rellenar con las respuestas correctas y efectivamente esta es la que me estaba dando problema. Esta es la numérica. Y como veis, el ancho se ha conservado. Los dos tienen el mismo ancho a pesar de que la respuesta correcta de esta es un 10 y la respuesta de esta es más larga, incluso un ancho más largo del que corresponde. Con lo cual esta opción también viene muy bien para no dar pistas a los alumnos solo por la tipografía o la forma de presentar los números. Entonces, bueno, pues me alegro de haber hecho esta prueba porque es importante, la numérica tiene que ser un número, si pongo un texto no va a funcionar y veis como cualquier cosa que no escriba bien, pues falla, entonces mucho cuidado. Ya voy a aprovechar para enseñaros algunos ejemplos que yo ya utilicé con esto de MultiChoice en la convocatoria de junio del año pasado, cuando nos confinaron. Este es un ejemplo donde tengo metida una imagen de una estructura, le digo a los alumnos que dada esa estructura me digan el grado de hiperestaticidad, esa es una respuesta numérica, estas también son respuestas numéricas, ¿vale? Y aquí todavía no tenía la opción de que el ancho fuera igual, incluso aquí se puede ver, tengo incluso metida una tabla. Entonces, esto es un método matricial donde los alumnos tienen que rellenar la matriz y aquí les tengo puesto con una tabla para que me rellenen la matriz. Ahora os explico lo de la tabla, que se me ha olvidado comentarlo en el HTML de Moodle, ¿vale? Otro ejercicio que utilicé el año pasado, pues otra vez un enunciado. Cada alumno tenía un dato diferente. Yo había hecho una hoja de cálculo con todos estos datos y me calculaba con fórmulas los distintos valores y aquí me dice ya las respuestas, una respuesta numérica, una respuesta de menú desplegable, otra respuesta numérica y así sucesivamente. Y aquí un desplegable pues con más elementos, ¿vale? Y esto pues también podría haber puesto una respuesta corta también, en vez de esto podría haber dicho respuesta corta. Entonces, bueno, como veis, esto tiene pues mucho potencial y manejándonos bien con esto nos podemos olvidar de los cuestionarios de opción múltiple, de los otros cuestionarios, de casi de todo, incluso del de emparejar, porque el de palabra perdida, porque el de palabra perdida a fin de cuentas son opción múltiple, de menús desplegables de opción múltiple. Entonces, este es bastante más versátil y si te acostumbras a utilizarlo, pues va a ser mucho mejor. Voy a comentaros lo que os decía de lo de la tabla. Si yo quiero introducir valores en una tabla, no tengo más que pincho aquí en editar tabla o el botón de la derecha que me deja editar tabla, insertar una tabla, ¿vale? Aquí puedo incluso alinear los textos con el botón de la derecha, yo podría, pero bueno, pincho aquí en el botón de tabla y digo cuántas columnas y cuántas filas quiero que tenga mi tabla. Quiero que tenga
4 columnas y 3 filas, como mínimo es 2 por 2, no me deja una tabla de 1 por 2 o de 2 por 1. Luego el cell padding o el espaciado que le quiera poner, la alineación, si quiero que sea en el centro, a la izquierda o a la derecha de la tabla. Luego también le puedo poner el ancho. Esto, bueno, pues ya jugar vosotros y trabajarlo. Y luego si queremos que tenga un encabezado. Aquí ya está más completo y eso es cuestión de, esto lo tiene Moodle en general, ¿vale? Pero si nosotros utilizamos esto, si queremos que tenga borde, la tabla bordes o no queremos que tenga bordes, podemos también ponerlo, o un fondo, si queremos que toda la tabla tenga un fondo, pues podemos ponérselo, ¿de acuerdo? Un fondito así, un verde clarito, bueno, ¿vale? El que queramos, ¿de acuerdo? Lo aplicamos y insertamos. Entonces ya aquí tenemos nuestra tabla con el encabezado, que podemos decir encabezado, y luego aquí yo voy poniendo, puedo poner hola y ya puedo ir rellenando lo que yo quiera, o yo como hice eso, bueno, lo hice de otra manera, ahora con esta tabla probablemente lo utilice más. Voy a agrandar un poco todo esto para trabajar mejor. Como veis, todo esto pues me puedo manejar dentro del editor con los espacios que haya, y entonces aquí yo puedo meter texto, o dentro de esto puedo meter una opción numérica o menús desplegables o lo que yo quiera. Simplemente me pongo dentro de cada una de las celdas de la tabla, pincho en opción múltiple y digo, ¿qué quiero? ¿Que sea numérica, que es una matriz? Pues meto el número 4, es la respuesta correcta, insertamos, aquí la otra matriz, en vez de 4 pongo 5, insertamos, aquí tengo otra, pues meto otro y así sucesivamente. O ya, si ya es control C, control V, y aquí pues puedo cambiar el valor, en vez de por 5 pongo 6, y luego si quiero poner una tolerancia pues se la pongo. Eso ya como cada uno quiera. Y luego ya pues selecciono todo, control C, control V, bueno, lo vamos trabajando. Mucho cuidado, no toqueteéis demasiado, pero en principio, bueno, así lo vamos teniendo. Entonces yo puedo ir insertando todo, y aquí sí es muy importante, si ya tenemos lo de la tabla, que no dejemos de trabajar, de coger. Si yo solo quiero copiar la tabla, no quiero copiar nada de todo lo demás, me pongo aquí, me meto ahora en HTML y ya selecciono esto. Daros cuenta, aquí empieza tabla y aquí termina tabla, entonces lo que yo tengo que copiar es todo lo que sea de la tabla. Me lo copio en la tabla, ¿vale? Cierro, me meto, voy a hacer la prueba ya para verlo en directo, me voy a formulario, sí, meto esto, ¿vale? Ahora doy a guardar pregunta. Bueno, he dicho que sí, podía decirle desea guardar la pregunta 810. Ahora me voy a datos generales, exporto solo la 810, exportar a Moodle. Leer bien los carteles por lo menos las primeras veces y las demás también, porque a veces se nos puede ir. Entonces me meto aquí, importar preguntas, HTML, me meto en la 810 y se me ha generado bien, ¿de acuerdo? Continuar. Ahora me meto aquí, vista previa y tachan, aquí tengo la tabla que voy a decir rellenar con las respuestas correctas, y estas son las respuestas correctas. Bueno, aquí he metido el 6.2.1, eso no lo he debido meter bien, ¿vale? Eso si lo metéis bien con la aplicación, si metéis aquí, voy a borrar esto y lo metemos bien, insertamos, aquí ponemos el 6 y aquí, bueno, que es que son respuestas cortas lo que he puesto, perdón, no me he equivocado y no he puesto como así numérica, vale, perdona, meto el 6, meto una tolerancia de 1 y lo inserto, ¿vale? Y entonces no sé qué había hecho yo aquí, el 6 y el 1, donde está el error, pero vamos, aquí ya me lo tiene que coger bien,
Y este código, bueno, si ahora lo quiero cambiar a mano, también lo puedo hacer en editar la pregunta, ¿vale? Edito la pregunta. Como veis, aquí en Moodle sí tenéis que saber ese HTML, o sea, por defecto Moodle aparece así, pincho en eso de aquí y me sale todo el menú desplegable. Esto es prácticamente este mismo menú, ¿vale? Y luego, en vez del botón HTML aquí no aparece la letra HTML, aparecen esos códigos, pero si pincho encima pone editar código HTML. Me vengo aquí y entonces aquí ya sí veré donde tengo lo de las 6. Voy a pinchar aquí un momentito a ver cómo tendría que estar. Numerical 6, 2 puntos, me la tendría que haber cogido. Ah, que está aquí, no es que esto está como short answer, no como numérica, ¿vale? Por eso no me la ha cogido bien, la ha cogido como texto. Es que no se puede ir tan rápido, ¿vale? Entonces esto lo cambio, lo pongo en numérico. Si lo hubiera hecho bien despacio, pues hubiera salido bien. Bueno, o eso, o salgo de aquí y esperar, en vez de aquí, pues lo pongo aquí y pongo numerical, ¿vale? Y aquí también, ¿vale? Y aquí también. Lo ha entendido como texto, entonces por eso ha cogido. Ahora le voy a dar a guardar cambios y continúo editando. Le doy, bueno, si queréis probar, le dais a decodificar y te va a decir si tienes alguna respuesta mal puesta. Si yo aquí hubiera puesto un texto en numérico me hubiera dado error, que es lo que vimos nos pasó antes. Le doy a vista previa, rellenar con las respuestas correctas y ya no pone el 6. Pero si yo aquí pongo un 7 y le doy a enviar y terminar, como le he dado tolerancia 1, me lo va a dar por bueno. ¿Vale? Entonces, todos los que usáis el tema de preguntas calculadas con lo de la tolerancia, podéis utilizar el numérica aquí en el, porque en principio ahora mismo no tengo intención de meter en esa aplicación las calculadas, me estoy pensando si hacerlo del tema de las unidades, ¿vale? Pero todavía no sé cómo funciona bien y a ver si lo incorporo. Ahora bien, cuando algunos tenéis respuestas calculadas y queréis poner unidades, podéis poner unas unidades en un menú desplegable y que el alumno tenga que seleccionar entre una unidad de longitud y una unidad de fuerza y tenga que saber cuál corresponde, ¿vale? Pero bueno, en principio, como veis, es que podemos generar hasta tablas, así que el potencial que tiene este editor, para aquellos sobre todo que no sepáis programar o no queráis meteros en los códigos, pues podéis utilizar esto. Cuidado con responder y seleccionar la adecuada, ¿vale? Pero yo creo que os animo a que probéis, no os rindáis a la primera, porque sí es cierto que bueno, que probaremos y al principio fallará un poco. Yo me he peleado mucho con ese programa, pero ya he encontrado los fallos y lo que sí insisto, porque además lo he visto, que cuidado que cualquier cosa que cambiemos aquí, si yo aquí le doy a negrita, y luego la quito, a lo mejor me pongo en el código HTML y me aparece por ahí algo raro, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con editar nada aquí, porque si aquí yo le pongo la negrita, ya yo si copio esto, a lo mejor no me va a ir bien porque está el negrito aquí, o si copio el HTML, veis que dentro del numerical está aquí el código de la negrita, entonces no me va a funcionar bien ya el close. Entonces mucho cuidado con no tocar cosas raras y trabajar siempre con lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Si yo ahora lo quito y me meto otra vez, bueno, pues ya se ha limpiado, ¿vale? Pero esto hay que tener cuidado y revisarlo bien. Bueno, pues con esto ya doy por terminado este vídeo, que es bastante largo, pero creo que muy interesante, y os animo a que no dejéis de probarlo, de hacer alguna pequeña prueba, y si me queréis consultar cualquier cosa, me mandáis un correo, y podemos verla, y os puedo, o sea, podéis proporcionar ideas a vuestros compañeros o preguntarme a ver si se me ocurre alguna idea de cómo ayudaros a hacer vuestros bancos de preguntas. Espero que os haya gustado os esté gustando la aplicación y os haya gustado este tipo de preguntas. Un saludo.